Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Soy Héctor, ya sabéis que ando casi todo el día leyendo, dejándome la vista para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal española y algún que otro ensayo. Hoy os traigo el juego de Ender de Orson Scott Card, un poquito de ciencia ficción, ya sabéis que es un género que me gusta mucho. Hacía tiempo que no traía nada de ciencia ficción al canal y bueno, me he decidido por el juego de Ender, que es una novela que me gustó mucho. Scott Card nació en 1951 y bueno, ya sabéis que es un escritor estadounidense de ciencia ficción cuya obra más conocida es esta, el juego de Ender, que se publicó en 1985 y que ganó algunos de los premios más prestigiosos de la literatura de ciencia ficción, como el premio Nebula a la mejor novela en 1985 y el premio Hugo a la mejor novela en 1986. Esta vez os voy a traer un resumen. He intentado resumir, sintetizar lo que a mí me parece más interesante, tanto del argumento como de las ideas fundamentales de la novela. Así que vamos allá. Bueno, Ender es un niño, es un niño de 6 años y sale de un entrenamiento. Tiene un hermano llamado Peter que cuando a Ender le va bien un entrenamiento se enfada. Entrenaban para eliminar supuestamente una especie de raza alienígena llamada insectores que se comunican telepáticamente. Ender era un tercer hijo. En el planeta Tierra, en ese futuro, pues está prohibido tener 3 hijos y el tercero tiene que ser autorizado. Luego me centro más en lo que realmente es un tercero. También solía llevar estos niños, este tercero, en este caso Ender, solía llevar una especie de monitor de vigilancia insertado. Y ese monitor lo había perdido. Ese monitor estaba para ver si tenía algún problema. Y eran vigilados porque los niños, había una serie de niños seleccionados que se entrenaban para luchar contra los insectores y durante ese entrenamiento, hasta saber si finalmente eran seleccionados o no como militares para luchar contra los insectores, pues bueno, llevaban un monitor que les servía para protección, para ser vigilado y para ser protegido. Peter, que era el hermano mayor de Ender, que tenía 10 años, y también tenía una hermana, Valentín. Los tres habían sido elegidos y habían pasado las pruebas con altas notas. Distintas pruebas, pero parece que habían sido los tres descartados. Por eso perdieron sus monitores. Una vez que te descartaban, te quitaban el monitor. Peter tenía envidia de Ender y parecía un psicópata, aunque esa noche, tras haberle pegado, o sea, Peter, que parecía un psicópata y desde luego lo era y Ender lo consideraba tal cual, bueno, pues esa noche le pega a Ender y luego le pidió perdón. Un día un militar de la flota internacional fue a visitar a los tres hermanos. El militar le habla a Ender de una pelea que tuvo el día anterior. El día anterior, Ender se peleó con un tal Stilson y que era un abusón mayor que él y pues se ve que Ender le metió una paliza. El militar se llamaba Graf. Coronel Graf invitó a Ender a la escuela de batalla, en el cinturón. Aquí se confirma que el nacimiento de Ender tenía que estar autorizado por el gobierno. El único fin era poder reclutarlo. Lo de Stilson formaba parte de una prueba. Buscaban ver cómo reaccionaba cuando le quitaban el monitor. O sea que Ender ya había sido seleccionado, pero el último paso era ver cómo reaccionaba cuando le quitaban el monitor. El monitor vigilaba a Ender y permitía tenerlo protegido, como os comentaba. Graf cuenta un poco cómo funciona el sistema político. No está permitido tener más de 2 hijos. Los padres de Ender venían de familias religiosas, no conformistas, o sea que tenían muchos hijos y aceptaban las sanciones. Hay otros países no conformistas, como Polonia, nos dice en la novela, que recibía sanciones internacionales. Por ello, le dice que su presencia, Graf le dice a Ender que su presencia en esa familia era un trastorno constante. Su hermano lo envidia y a sus padres les recuerda un pasado que intentan olvidar, puesto que se volvieron conformistas. O sea, los padres eran no conformistas, pero se volvieron conformistas, por lo tanto estaban de acuerdo con no tener más de 2 hijos. Así que la presencia de Ender, según Graf, pues era perturbadora. Por lo tanto, lo que hace Graf es intentar convencer a Ender para llevárselo. Así que al final, pues se lo lleva. Camino del lugar de entrenamiento en un cohete a gravedad cero, Graf habló bien de Ender mientras que insultaba a los demás chavales. Al irse Graf, uno de los chavales empezó a agredir a Ender y Ender se defendió y le metió una pata que lo mandó bien lejos puesto que no había gravedad. Ender se preocupó, por lo visto le partió el brazo, se sentía como si fuera su hermano Peter, como si fuera un psicópata. Ender estaba enfadado con Graf
Y Graf le dijo que su obligación es crear buenos soldados y líderes. Buscan un nuevo Napoleón, un nuevo Alejandro Magno, un Julio César. Espera que sea Ender. Los insectores están cerca. Así que Ender llega a la academia militar y tiene una especie de jefe de grupo llamado Dab. Están en una nave. El entrenamiento se basaba en unos juegos donde simulaban enfrentarse a insectores. Ender veía cómo jugaban los niños mayores y retó a uno de ellos a jugar. Este aceptó y así Ender gana. Estaba preparado para aguantar la escuela de batalla, como se llamaba, donde estaban entrenando, y para confrontar con Bernard, el chico al que le rompió el brazo y que seguro que quería vengarse. Bernard provocaba a Ender, los demás le seguían el juego. También Ender fue sumando reclutas y fue sumando amigos, además de Sen, y fue creándose, digamos, una especie como de comunidad alrededor de él que lo defendía y que lo apoyaba. A Ender lo trasladan a la escuadra Salamandra. Era muy pronto para un ascenso. Ahora que se llevaba bien con todos y tenía un amigo que se llamaba Alay. Había una sola chica, Petra Arcania. El jefe se llamaba Bonzo Madrid, era el comandante. Petra se ofreció para enseñarle a Ender la sala de batalla y los distintos juegos. Los adultos no le decían la verdad, eran el enemigo. Ender practicaba en el juego por libre con Ender practicaba por libre el juego con sus antiguos compañeros. Esto no le parecía bien a Bonzo, pero tuvo que ceder porque Ender le dijo que no podía obligarlo a no hacerlo. O sea, el juego, ellos simulaban el juego, se enfrentaban unos a otros y se podían quedar con unas pistolas, se quedaban congelados. O sea, si yo disparaba a uno, por ejemplo, Ender disparaba a uno, pues se podía congelar. Entonces iban simulando juegos lo más real posible a lo que se podía encontrar cuando se enfrentaron contra los insectores. Bueno, la escuadra salamandra se enfrentaba a la Condor. Podían dispararse y el traje, como os comentaba, se congelaba. Bonzo prohibió a Ender hacer nada, pero por ese motivo no empataron. En otra batalla, Ender desobedece y por eso empatan. Ender era muy bueno, así que al no hacer caso, entró en batalla y le fue bastante bien. Bonzo le pegó a Ender, pero Ender sentía alegría por vengarse. Ahora todos sabían que era un pésimo comandante. Lo transfieren a la escuadra Rata, a Ender. Graf manipulaba el juego para conseguir que Ender desarrollara toda su habilidad. Esto le generó problemas con compañeros y superiores. El jefe de la escuadra Rata era un tal Rose. Era todo lo contrario a otros jefes. Meeker era el jefe del batallón. Había pedido que mandaran a Ender. Había visto sus prácticas y había visto que prometía. Ding, que era otro tipo, había leído cosas sobre los niños. A los niños no se les hacía lo que le hacían ellos. Se empezaba a sospechar que le hacían cosas raras y eran niños y lo trataban muy mal. Ding considera que los insectores ya fueron derrotados, que todo es mentira. Mientras la gente tenga miedo a los insectores, el poder seguía en las mismas manos. Y cuando salga toda la luz, habrá una guerra mundial y entonces Dick y Ender serán enemigos, porque Ender es americano y Dick no. Ahí había chicos de todos los países, España, de Rusia, porque había una especie de coalición, existía un pacto de Varsovia, porque por entonces todavía existía la Unión Soviética, y otras alianzas, la hegemonía con otros países, pero supuestamente había una alianza mundial para defenderse de los insectores. O sea, la amenaza extraterrestre parecía tener cohesionada supuestamente a los distintos países de la Tierra. Ding era de Países Bajos, bajo la hegemonía rusa. Ender no quería Ding, los insectores eran reales. Ender practicaba por las noches, pero cada vez iban menos reclutas, los amenazaban. Valentín, por otro lado, echaba de menos a su hermano, celebró su 8º cumpleaños, le escribía cartas que él no contestaba, ahora se iba a mudar a Carolina del Norte. Peter era una especie de psicópata pero muy inteligente, había notado una perturbación en el orden mundial. Peter por entonces tenía 12 años y Val 10. Peter quiere opinar en las redes. Hay una especie de redes, imaginaos, no existía internet como ahora, ni Twitter, ni Facebook, pero había una especie de redes donde la gente opinaba, pero para opinar tenía que ser autorizado, o sea, tenías que ser adulto para opinar. Así que Peter intentó convencer a su hermana para que le pidiera al padre su pase de ciudadano para hablar en esas redes. En la época en la que se publicó este libro, pues como podéis ver, pues no había internet como ahora, pero el autor era un visionario, porque Peter quería opinar y quería inventarse un personaje y que su hermana se inventara otro para polarizar la opinión pública.
Peter dice querer que el mundo se mantenga unido. Val no se fía de él. Quería salvar a la raza humana de la destrucción, no caer bajo el yugo del Pacto de Varsovia, eso dice. Así que ambos podían obtener distintas identidades falsas para sus comentarios políticos en distintos foros. Val se llamaría Demóstenes y Peter Locke. Os dejo por aquí quién eran Demóstenes y Locke. Iniciaron varios debates y pasados 7 meses solicitaron a Demóstenes que escribiera una columna semanal en una red de noticias relevante. Y por otro lado, Peter hacía que su hermana escribiera contra el Pacto de Varsovia, en plan paranoico, y ella no entendía si en el fondo él quería que se mantuviera la paz. Incluso el padre leía a Val, Demóstenes, y le daba la razón. A Val le molestaba. Por otro lado, Locke opinaba lo contrario que Demóstenes y fue fichado por otra columna. O sea, que iban, como decía, polarizando a la sociedad con su opinión. A los 9 años, Ender era jefe del batallón de la escuadra Fénix, con Petra como comandante. Ender tenía respeto de todo el mundo, pero no era feliz. El coronel Graf fue a ver a Valentín para hablarle de Ender. Le cuenta que necesita ayuda. Hay un juego en la consola en el que Ender ve la imagen de Peter en un espejo. No es feliz. No saben por qué. Graf quería saber si Ender era tan malo como Peter, pero Valentín gritó que no. Le dijo que escribiera a su hermano y ella se negó porque ya lo había hecho, pero las cartas nunca habían llegado, o sea, la respuesta de su hermano nunca llegaba. Pero Graf dijo que ellos mismos podían mandar una carta pasándose por Val. Ender recibe una carta de su hermana, pero sospecha, había algo raro, no sabía si era realmente su hermana o no. Le habían obligado a escribirla, era una manipulación. Ender iba a ser comandante de una nueva escuadra llamada Dragón. Era un grupo de inexpertos, pero Ender, tras algunos juegos, vio que podía sacar algo de ellos. Conoció a un tal Bean, que era pequeño soldado, era intrépido, pero Ender lo ridiculiza para poner a los demás en contra de Bean, justo como hizo Bonzo con él. ¿Se estaba convirtiendo en su primer comandante? Piensa Ender. Se la reflexiona Ender, pero esta técnica que usaba Ender fue la que utilizaron con él. Lo aislaban, le obligaban a pelear y a convertirse en mejor soldado. Se enfrentó rápido a su primera batalla contra el Escuadrón Rata y ganó Ender. Luego se enfrentó a Fénix y Ender veía vídeos de batallas contra insectores todo el rato, contra insectores supuestamente reales, porque el líder humano que ganó a los insectores por primera vez se llamaba Mazer Rackham. Pero en esa batalla había algo raro porque no se veía a los insectores cuerpo a cuerpo, o sea, eran batallas sospechosas, pero seguía combatiendo y ganando, tenía unas puntuaciones excelentes. Le mandaron batallas contra la escuadra Salamandra y la escuadra Dragón ganaba batallas tras batalla. Ender está enfadado, no ha sido un buen resultado esta batalla contra Salamandra porque lo llamaban a cualquier hora, no lo dejaban descansar, lo estaban fastidiando bastante. Los juegos funcionan para encontrar buenos comandantes a la hora de enfrentarse a los insectores. Es un proceso de selección. Ender habla con Bean, sospecha que quieren destruirlos. Le pidió a Bean que adiestrara a unos cuantos chavales sí que fuera creativo. Necesitaban afilar la imaginación. Un general advierte a Graf porque sabe que está presionando demasiado a Ender. La policía militar ya sabe que unos chicos planifican meterle una paliza a Ender. Bonzo es el más interesado, pero Graf no quiere hacer nada. Ender debe arreglárselas solo. Ender era la gran esperanza para enfrentarse a los insectores. Petra avisa a Ender de que planean matarlo. Algunos de su escuadra lo escoltaron. Pero bueno, total, que al final está Ender en la fucha y llega Bernard, Bonzo y 5 más para pegarle. Y Bonzo se desnuda y se enfrenta a Ender. Bonzo contra Ender y Ender le pega una paliza a Bonzo y lo deja inconsciente. Y él en realidad no quería hacerle daño. Ender estaba cansado de tanta batalla, no paraban de cambiarle las reglas y de complicar cada vez más el juego. En un momento Ender se cansa y dice renunciar. Los jefes de sus batallones fueron asignados como comandantes a otras escuadras. A Bonzo, que era español, lo mandan a Cartagena, pero no saben más. Ha desaparecido. Dicen que lo han graduado, pero a Ender también lo han graduado y se va a la escuela de alto mando. Solo había estado 4 años en la escuela. Nadie salía sin pasar al menos 6 años. Además, nadie entraba en alto mando sin tener al menos 16 años. Bean estaba sorprendido. A Graf también lo envían fuera de la escuela. Por lo visto, Ender había matado a Bonzo. Y él no lo sabe. Nadie puede culparlo. Se defendía, pero Graf fue el que creó dicha situación. O sea, él sabía que Bonzo iba a pegar a Ender y lo propició para ver si Ender sabía defenderse o no. Graf sabe quién es Demóstenes, queda con Valentín y le ha preparado un encuentro con Ender, con su hermano, con Ender, así que se ven. Graf luego se lleva a Ender, quería ablandarlo, que tenga motivos por los que luchar,
Y mientras tanto, pues Graf le explica a Ender lo poco que se sabe de los insectores, que se comunican telepáticamente, que hay una reina que lo controla a todos, etcétera, etcétera. Se comunicaban entre ellos más rápido que la velocidad de la luz, pero los humanos pudieron derrotarlos. Supuestamente había habido una serie de invasiones. La primera fue hacía 100 años, luego supuestamente hubo otra invasión, pero realmente lo que habían hecho desde la Tierra fue mandar naves hacia el planeta de los insectores como ataque preventivo para derrotarlos. No se sabía bien por qué los insectores se habían invadido la Tierra o se habían enfrentado al planeta Tierra, pero realmente sabemos que había que preparar un ataque preventivo porque los insectores querían de nuevo hacer una tercera invasión. Ender se encuentra a un maestro, llega a un planeta llamado Eros y un día Ender se encuentra a un anciano sentado con las piernas cruzadas. No hablaba, era su maestro. Lo inmoviliza con una llave y el maestro se llamaba Ranham, que era el líder que derrotó a los insectores. Los insectores funcionaban como uno solo, tenían una reina. Petra y otros compañeros se sumaron a Ender para entrenar en la escuela de altos mandos. En los últimos meses, Ender no había jugado con un simulador, sino contra los insectores. Esos meses que había estado entrenando, en el que supuestamente estaba con un simulador, pues era real. Y parecía que habían destruido su planeta, el planeta de los insectores. Era la tercera invasión y Ender terminó matando a la reina. Pero Ender se enfada, lo habían engañado. Pero era la única manera de que Ender pudiera pelear contra los insectores. Pero ahora el planeta Tierra estaba de nuevo en guerra. Todos querían a Ender como su comandante, menos el Pacto de Varsovia, que lo quería muerto, aunque al final se afirma una paz en la Tierra. El Consejo de la Hegemonía estaba bajo el control de Peter, por eso Valentín trataba de llevar a Ender a las colonias. Peter pretendía dar a conocer a Locke y presentarse como el hermano del gran líder Ender. Las colonias eran zonas en las que vivieron los insectores. Cuando llegan a las colonias en la Tierra habían pasado 50 años. Ender, en un castillo de los insectores, parecía ver el escenario del juego de fantasía al que jugaba en la escuela de batalla. Parecía como si los insectores supieran que llegaría. De golpe Ender sabía cómo era el sistema de los insectores, cómo se fecundaba la reina, cómo creaba nuevas colonias, pero ¿cómo podía saber eso? Encontró un capullo donde una reina podía surgir y crear 100.000 insectores. Una voz le decía a Ender que eran pacíficos. Los insectores querían vivir en paz. Ender cogió el capullo, quizá un día encontraría una colonia en la que dejar al capullo, que el capullo se abriera y que empezaran los insectores a vivir. Val escribió la historia de la guerra de los insectores y Ender, tras su experiencia en la torre, hizo que se escribiera un libro cuyo título era La voz de los muertos. Se convirtió en religión. Estaba escrito como si fuera la reina. Hasta aquí el juego de Ender de Orson Scott Card, una novela de ciencia ficción fantástica. Si la habéis leído, por favor ponedme en comentarios lo que os pareció. Si os gustó este vídeo, por favor regaladme un like, repartid vuestro amor compartiendo este vídeo con amigos y familiares, suscribíos al canal si no lo habéis hecho ya y recomendadme libros de ciencia ficción que queráis que traiga al canal. Ya sabéis que tenéis una lista de reproducción con todos los vídeos sobre libros de ciencia ficción que he ido trayendo al canal, pero sabéis que es un género que me gusta mucho, así que estoy abierto a recomendaciones. Como os digo siempre, muchas gracias por estar ahí y os veo en el próximo vídeo.